Listo, gracias. Entonces vamos a empezar la sesión número 12. En ella vamos a continuar con las ecuaciones que se manejan en los espejos esféricos para que terminen la actividad 3.1 que tiene plazo hasta este viernes. Entonces, discúlpenme un momentico, que creo que abrí el archivo que no era. Entonces es la sesión número 13, disculpe. Entonces, en ella se manejan, en esta clase vamos a manejar las ecuaciones de los espejos esféricos. Entonces, la primera es, bueno, los espejos esféricos, entonces, ¿cuáles son? Son los espejos cóncavos y convexos, que ya los trabajamos en la clase presencial. Los cóncavos son los que tienen la parte reflectiva, o sea, son un casquete esférico, pero su parte reflectiva, la parte por donde se reflejan los rayos, es la interior, la parte interior del casquete esférico. Mientras que en el convexo, la parte reflectiva es la parte exterior del casquete esférico. Entonces, esta es la parte de atrás del espejo, la que yo rayo, y la del frente pues es la que nos queda libre para que ahí se reflejen los rayos. Entonces esos son los convexos. Y entonces la ecuación para los espejos esféricos nos dice que 1 sobre d sub i ¿qué es? La distancia de la imagen al espejo, más 1 sobre d sub o, que es la distancia del objeto al vértice del espejo. Y esto es 1 sobre la distancia focal, igual a 1 sobre la distancia focal. Entonces, dice que se establece la siguiente proporción entre la altura de la imagen, que es h sub i, con la altura del objeto, que es h sub o, y la distancia del espejo a la imagen, que es d sub i, con la distancia del objeto al espejo, anteponiéndole acá un menos a esa, digamos que a esa proporción. El signo menos resulta de las convenciones de signos que a continuación se describen. Entonces, hay que tener en cuenta estas dos convenciones. Cuando el objeto, la imagen o el punto focal están del lado reflejante, o sea, al frente del espejo, en el mismo lado, el que inciden los rayos, la distancia correspondiente de su O, de su I, de su O o F, respectivamente, se consideran positivas. O sea, si esto está del frente del espejo, de su I, de su O o F, son positivas. ¿Listo? O sea, si están en el espacio real, son positivos esos valores. Si están en el otro lado del espejo, son negativos. O sea, si están en la parte virtual, atrás del espejo, esos parámetros son negativos. Las alturas o los tamaños del objeto y la imagen, h sub o, h sub i respectivamente, son positivas si se encuentran por encima del eje óptico. Si están por debajo, son negativas. Entonces, yo tengo por acá una línea que pasa por aquí, por la mitad del todo el espejo. Por acá en este punto hay un punto que se llama vértice. Por acá hay otro punto que se llama distancia focal. Y por acá hay otro punto que se llama centro de curvatura. Entonces, esta línea que tiene los 3 puntos se llama eje óptico. Si queda positivo el resultado en cuanto a h sub o h sub i,
es que la imagen está de para arriba del eje óptico. Y si queda negativo es que está hacia abajo del eje óptico. ¿Listo? Entonces acá vamos a resolver un ejemplo. Considere que la distancia focal de un espejo cóncavo es de 5 centímetros. Si es un espejo cóncavo, es porque la parte donde se reflejan los rayos es la parte interior del casquete. O sea, que la distancia focal queda al frente del espejo, ¿sí? Al frente del espejo, donde se reflejan los rayos. O sea que la distancia focal en ese caso es positiva. En este caso son 5 centímetros. Dice que determine por medio de las ecuaciones la posición y el tamaño de la imagen. Entonces, si está preguntando la posición, está preguntando. Entonces, espere un momentico porque acá me equivoqué. Está preguntando de su I, porque está preguntando en la posición de la imagen. Entonces, la posición de la imagen es la distancia de la imagen al espejo, que es de su I. Y el tamaño de la imagen, que sería H sub I. Ese también sería una incógnita. De un objeto de 1,2 centímetros de altura, o sea, tenemos un objeto de 1,2 centímetros de altura, producida si se coloca a 9 centímetros del espejo. O sea, nosotros tenemos de su O, que es 9 centímetros, porque él dice que producida si se coloca a 9 centímetros del espejo. De un objeto, porque dice de un objeto de 1,2 centímetros de altura, producida si se coloca a 9 centímetros del espejo. Ahí se está refiriendo al objeto que queda colocado al frente del espejo a 9 centímetros. Listo, entonces vamos a empezar con la primera ecuación. La primera ecuación de los espejos esféricos es 1 sobre F es igual a 1 sobre D sub O más 1 sobre D sub I, que esa fue la ecuación que vimos antes, la que vimos acá. Bueno, está escrita de otra forma, pero es la misma ecuación. Aquí tengo que despejar D sub I, que es la primera incógnita que copié acá. Entonces, para eso, yo tengo que pasar esta fracción está sumando, está positiva, entonces pasa al otro lado de la igualdad a restar. Entonces, eso me quedaría de la siguiente forma: 1 sobre F menos 1 sobre D sub O es igual a 1 sobre D sub I. Entonces aquí yo reemplazo, pues porque ya despejé de cierta forma la fracción o D sub I, aunque está en el denominador, pero ya lo despejé de cierta forma. Entonces vamos a reemplazar y después termino de despejar. Entonces 1 sobre F sería F vale 5. Lo reemplazamos, 5 centímetros. Menos 1 sobre D sub O, pero D sub O según el enunciado vale 9. 9 centímetros, igual a 1 sobre D sub I. Entonces acá voy a hacer lo siguiente, voy a hacer resta de fracciones. Para hacer resta de fracciones tengo que multiplicar este por este por este por este, es multiplicación, y este por este. Entonces, toca desarrollar el ejercicio en esa misma forma, en el orden que lo indiqué. Entonces, la primera flecha que dibujé fue esta. Entonces sería 1 por 9, 9 centímetros, menos 5 por 1, 5 sobre 5 por 9,
45. Igual a 1 sobre d sub i. Aquí coloqué 5 por 9, 45 y centímetro por centímetro me da centímetro al cuadrado. Por eso fue que al final le agregué ese 2. Luego en la parte superior hago la resta. 9 menos 5 me da 4 centímetros sobre 45 centímetros. Y esto me da 1 sobre d sub i. Entonces aquí lo que voy a hacer es simplificar 1 centímetro de aquí con 1 de aquí, que hay 2, pues solamente quedaría 1. Entonces, ahora, lo que está abajo, esto es un truco para agilizar el proceso, es lo que está abajo lo paso arriba y lo que está arriba lo paso abajo. Lo mismo hago al otro lado, lo de arriba para abajo y lo de abajo para arriba. Entonces sería 45 centímetros sobre 4. Y acá d sub i sobre 1. Lo que está arriba para abajo, el 1 para abajo y el d sub i para arriba. Entonces acá hago la división, 45 dividido 4. Eso me da 11,25. 11,25 centímetros. Eso sería d sub i. O sea que ese d sub i es la distancia a la que se forma la imagen con respecto al espejo. ¿Listo? Y si me da positiva es porque queda al frente de la parte reflectante del espejo. Entonces queda en su parte real. En su parte real. Sí, eso me indica lo positivo que me da el resultado. Ahora, bueno, ya ustedes redactan la respuesta ya con paciencia. Y en la otra parte hay que hallar cuánto es la altura h sub i. Entonces yo tengo una razón que dice que h sub i es a h sub o como menos d sub i es a d sub o, que era la ecuación que nosotros vimos acá, la segunda ecuación que vimos acá. Esta. Entonces, tengo acá la ecuación y voy a despejar pues la incógnita. Entonces, para despejar la incógnita, tengo que pasar, en este caso, h sub o, que es lo que está dividiendo, a multiplicar. Como está dividiendo, pasa a multiplicar al otro lado de la igualdad. Entonces, me quedaría que h sub i es igual a menos d sub i por h sub o sobre d sub o. H sub i es igual a menos d sub i, lo acabé de averiguar, 11,25 centímetros por h sub o 1,2 sobre d sub o, que sería 9 centímetros, que eso lo saqué del enunciado. Entonces aquí yo de una vez me voy a librar de un centímetro se va con centímetro, y entonces voy a hallar ya el resultado definitivo, que sería h sub i igual a, aquí me da negativo, ¿no? Porque menos por más, menos, y menos dividido más me da menos. Entonces sería 11,25 por 1,2 dividido 9. Eso me da 1,5.
0,5 centímetros. Entonces, ¿qué me indica el menos? El menos me indica que la imagen es invertida, o sea, queda apuntando hacia abajo, por debajo del eje óptico queda apuntando hacia abajo. ¿Listo? A pesar de que la imagen es real, queda al frente del espejo, porque la distancia de la imagen me queda positiva. Entonces, la imagen es real, debido a que me da positivo el resultado. Pero acá sí la imagen queda invertida. Entonces, queda invertida. Démosle acá, imagen invertida, por lo que me da negativa. ¿Listo? Y según el resultado, pues me queda más grande que el objeto inicial, porque el objeto inicial es de 1,2. Entonces ustedes como conclusión ¿qué? En sus apuntes, entonces allá ustedes colocarían que la imagen es real, invertida y de mayor tamaño que el objeto inicial, o de mayor tamaño que el objeto simplemente. ¿Tienen alguna duda respecto al manejo de las ecuaciones? No, señor. La verdad no escuché nada porque pasó un carro, me afectó pasó como un camión y me afectó todo el sonido. Bueno, en el ejemplo 2 dice, se obtiene una imagen mediante un espejo esférico cóncavo. Entonces, nuevamente tenemos un espejo cóncavo. Se obtiene una imagen mediante un espejo esférico cóncavo que está a 7 centímetros del espejo. O sea, si se obtiene la imagen a 7 centímetros del espejo, esa es la distancia de la imagen al espejo, o sea, sería de su I. Y entonces estaría a 7 centímetros. Y el objeto se encuentra a 21 centímetros del mismo, o sea, esa es la distancia del objeto al espejo, o sea, sería de su O. Sería 21 centímetros. Hallar el radio de curvatura. Entonces lo que preguntan es radio de curvatura. Acá hay que tener en cuenta que cuando yo tengo un espejo esférico, bueno, en este caso es cóncavo, yo al frente de él, donde ¿cómo se dice? Donde se reflejan los rayos luminosos, al frente de él, tengo, bueno, ahí en rojo tracé el eje óptico, por aquí tengo el foco y por aquí tengo el centro de curvatura. Entonces yo sé que bueno, por acá tengo el vértice. Yo sé que del vértice, del punto que llamo vértice, que es el centro topográfico del espejo, al foco, tengo una distancia y esa distancia es el doble del vértice al centro de curvatura. Y esa distancia del vértice al centro de curvatura la voy a llamar, toda esa distancia la voy a llamar radio de curvatura. Radio de curvatura. Entonces, si voy a hallar el radio, el radio es 2 veces esa distancia focal. Entonces, si voy a hallar el radio, pues tengo que primero hallar el foco, porque ya como dije, pues el radio es 2 veces esa distancia focal. Entonces, yo parto de la primera ecuación que trabajé, 1, entonces acá de una vez coloquémosle 1 sobre f es igual a 1 sobre d sub i más 1 sobre d sub o.
Entonces, acá ya está despejado al menos la fracción que contiene el término de distancia focal, la f. Entonces, no voy a mover nada, no voy a mover ninguna fracción y voy a reemplazar de una vez. Entonces sería 1 sobre f es igual a 1 sobre d sub i, pero d sub i es 7 centímetros, más 1 sobre d sub o, pero d sub o es 21 centímetros. Entonces, voy a en este caso, a sumar fracciones, que es con el mismo método que les expliqué antes. Este por este por este, y luego este por este. ¿Listo? Entonces, nos quedaría 1 por 21, pues 21, más 7 por 1, 7. Y en la parte de abajo, 7 por 21 sería 7 por 1, 7, y 7 por 2, 14. Y centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Entonces, hacemos otra columna acá, ejercicio, y sería 1 sobre f es igual, 21 más 7 me da 28 centímetros sobre 147 centímetro cuadrado. Entonces, aquí, lo mismo que hice antes, simplifico centímetro con centímetro y aplico el truquito que les conté. Lo que está arriba para abajo, lo que está abajo para arriba. Y lo mismo al otro lado. Lo que está arriba para abajo y lo que está abajo para arriba. Entonces, esto me quedaría f sobre 1. Y esto sería 147 centímetros sobre 28. F sobre 1 es el mismo F. Y 147 dividido 28 me da 5,25. Me da positivo y es lo normal porque como estamos trabajando con un espejo cóncavo, pues en ese caso el espejo cóncavo tiene esa distancia focal positiva, o sea que ahí está de acuerdo al enunciado, que es un espejo cóncavo. Ahora, ya tengo la distancia focal, entonces ya conocía una ecuación que me dice que el radio de curvatura, que es R, es 2 veces la distancia focal. Entonces, no tengo sino que reemplazar 2 por F, pero F es 5,25 centímetros. Y entonces R, que es el radio de curvatura, va a ser 2 por 5,25, entonces sería 10,5. 10,5 sería centímetros, sería el radio de curvatura. Y ese sería pues el valor que me están solicitando desde el enunciado. Entonces esto sería radio de curvatura del espejo cóncavo, en este caso cóncavo. ¿Alguna pregunta al respecto? Yo, profe, ¿de dónde salió el 147 centímetros alados? Porque yo multipliqué 7 por 21. Entonces yo hice 7 por 1, 7 y 7 por 2, 14. Entonces ahí simplemente es multiplicar. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No más? Listo. Muy bien. Entonces ya con eso yo espero la actividad 3.1
para el viernes o antes. Respecto al índice de refracción, nosotros tenemos que, bueno, primero lo de refracción ya nosotros lo habíamos trabajado con otros fenómenos como el sonido, o como simplemente como una onda, en general como una onda. Entonces la refracción es, en este caso, el cambio de medio de un rayo de luz que pasa de un medio a otro. Entonces, puede ser cuando un rayo de luz atraviesa un vidrio, va por el aire, que es un medio, y entra al vidrio, que es otro medio que tiene otra densidad, y al tener otra densidad el vidrio, pues va a cambiar ese rayo de dirección, ya no va a seguir exactamente derecho, sino que eh, va a cambiar un poquito ese ángulo de la dirección que lleve. Entonces, el índice de refracción, que lo vamos a denominar n, se define como el cociente entre la rapidez c. Ese c, c es la velocidad de la luz. Velocidad de la luz, que es el mismo c que utiliza Albert Einstein en su famosa ecuación E igual a mc cuadrado. Ese c es la velocidad de la luz y estamos hablando de lo mismo. Y acá dice de la luz en el vacío y la rapidez v de la luz en otro medio. Entonces este v puede ser cualquiera de estas sustancias que estamos nombrando aquí o otra. La anterior expresión se expresa matemáticamente como n igual a c sobre v, siendo c la velocidad de la luz y v la velocidad de la luz en un medio particular. El índice de refracción siempre es mayor que 1. Eso lo podemos observar en los valores que tenemos acá anotados en la tabla, en la segunda columna. Todos son mayores que 1. Así sea un poquito, como el índice de refracción del aire, en el aire. Y varía ligeramente con la temperatura y la longitud de onda de la luz. Este fenómeno origina la dispersión de la luz. En la siguiente tabla encontramos índices de refracción de algunas sustancias. Entonces ustedes encuentran esta tabla, la encuentran en la guía. Entonces, dependiendo del ejercicio que les corresponda realizar, entonces ustedes buscan la sustancia. En el caso del vidrio, acá dan 3 clases de vidrio. Si no especifican el vidrio, la clase de vidrio que es, entonces ustedes lo van a tomar como un vidrio ordinario. Ya para los otros tendrían que especificar o qué es vidrio chrome o qué es vidrio flink. Entonces, podemos encontrar una expresión que relacione los índices de refracción de dos medios con la velocidad de la luz en dichos medios. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta primera ecuación, que se me hizo el lápiz, aquí está. Acá, el índice de refracción 1 va a ser la velocidad de la luz, que es c, sobre la velocidad de la luz en ese mismo medio, en el medio 1. También el índice de refracción en la sustancia 2 va a ser c sobre la velocidad de la luz en ese medio 2. Y así sucesivamente con los demás, digamos, medios. Entonces, si yo lo que quiero es despejar B sub 1, pues ese B sub 1 está dividiendo, pasa aquí a multiplicar, y el N sub 1 que estaría multiplicando pasa a dividir. Entonces prácticamente intercambiaríamos N sub 1 con B sub 1, como aparece aquí. Y el mismo proceso con B sub 2. Listo.
Entonces, aparece una ecuación que ya habíamos trabajado antes, cuando vimos lo de la ley de Snell, que dice que seno del ángulo de incidencia es a seno del ángulo de refracción, como la velocidad en el medio 1 es a la velocidad en el medio 2. Pero yo tengo unos equivalentes de esa velocidad 1, y es que la velocidad 1 es c sobre n sub 1, y lo reemplazo acá. Usé esa ecuación acá. C sobre n sub 1. Y B sub 2, pues tengo su equivalente que es C sobre n sub 2, que es lo que yo tengo acá. ¿Listo? Y aquí, pues yo multiplico extremo por extremo, medio por medio. Entonces el extremo por extremo daría C por n sub 2, que es lo que tengo en la parte de arriba de la fracción. Y n sub 1 por C me da C por n sub 1. Aquí simplifico C con C y me queda n sub 2 sobre n sub 1, que es lo que tengo acá al final, perdón, que es lo que me queda. Entonces ya con eso yo puedo escribir, ya puedo concluir esto, que el seno del ángulo de incidencia sobre el seno del ángulo de refracción es n sub 2 sobre n sub 1, que es lo que tengo aquí, que es lo que me quedó aquí al lado derecho. Pero también puedo igualar esta fracción con esta, porque están en el camino de igualdades que hay, o que establecí, y es que B sub 1 sobre B sub 2 es n sub 2 sobre n sub 1. Entonces acá, para acordarse, es que estos están intercambiados. Acá en las velocidades es 1 y 2, y en las índices de refracción 2 y 1, para acordarse al momento de resolver los ejercicios. Entonces acá dice, se tiene una lámina de vidrio con forma de prisma rectangular. Un rayo de luz incide en una de las caras con un ángulo de incidencia de 30 grados. O sea, ya tengo un valor que es ángulo de incidencia 30 grados. El rayo de luz se refracta, atraviesa la lámina de vidrio, y vuelve a refractarse, saliendo de nuevo al aire. O sea, lo que sucede es, dibujémoslo por acá, puede ser. Yo tengo una lámina de vidrio. Vamos a suponer que es esta. Viene un rayo de luz. Viene con cierta dirección. Aquí no me va a quedar como muy bien dibujado, pero bueno. Viene con una dirección. Entonces, ahí tiene un ángulo de incidencia. Pero al entrar en ese otro medio, que es el vidrio, pues cambia un poquito esa dirección. Bueno, aquí casi me quedó derecho. Bueno, cambia un poquito esa dirección, y luego cuando vuelve a salir del aire, vuelve a cambiar de dirección. Vuelve a cambiar de dirección. Entonces, ahí hay un ángulo de incidencia, un ángulo de refracción que se vuelve a volver, o sea que después cambia su nombre cuando ese mismo ángulo de refracción cambia de medio. O sea, ese ángulo de refracción después pasa a ser de incidencia, porque después vuelve a cambiarse de medio. Primero es del aire al vidrio, y luego ya cuando el rayo de luz está en el vidrio, vuelve a pasar al aire. O sea que el ángulo que era de incidencia se vuelve de refracción, y o lo contrario, más bien el ángulo que es de refracción se vuelve de incidencia, y luego cuando vuelve a salir, ese ángulo de incidencia se vuelve acá ángulo de refracción. Bueno, acá no me quedó muy bien hecho el dibujo por acá adelante. Está hecho. Mire, acá está. Mire, acá tengo un medio que es el aire, en la parte de arriba.
Un momentico, porque mire, acá tengo un medio que es el aire. El rayo va acá. Este sería el ángulo de incidencia. El ángulo se refracta. Tengo un ángulo de refracción acá. Y ese ángulo de refracción acá se vuelve ángulo de incidencia, porque ahora pasa que este rayo va a pasar del vidrio al aire nuevamente. Y aquí vuelve a ser ángulo de refracción. ¿Listo? Porque pasa del aire, del vidrio al aire. ¿Listo? Entonces aquí que vamos a ver que a la final el ángulo con el que entra al medio, que es el ángulo de incidencia, es el mismo ángulo con el que sale del medio. ¿Listo? Pero eso pues lo concluimos ya al final. Miremos a ver. Entonces acá hay que hallar el ángulo de refracción en las dos fronteras. Entonces, aquí dice que como el índice de refracción del vidrio es 1.5 según la tabla, entonces para eso yo tuve que revisar acá la tabla y me dio que para el vidrio ordinario, porque como no especifica ningún vidrio, pues tomo el ordinario, el índice de refracción es 1,5. Entonces ustedes tienen a mano esa tabla para que resuelvan sus ejercicios. Entonces tenemos seno del ángulo de incidencia es a seno del ángulo de refracción, como n sub 2 es a n sub 1. Primero hallamos el ángulo de refracción del aire al vidrio, que es el primer movimiento del rayo, del aire al vidrio. Entonces para eso tengo que pasar este seno de ángulo de refracción, lo tengo que pasar al otro lado, de dividir a multiplicar. Y también tendría que pasar ese n sub 1 de dividir también a multiplicar. ¿Listo? Y el n sub 2 a la final quedaría multiplicando, entonces pasaría a dividir. Entonces me quedaría la ecuación así. El n sub 1 multiplicándose por el seno del ángulo de refracción, que es lo que tenemos acá. Y el n sub 2 que está multiplicando pasa a dividir, sería el que queda acá dividiendo. ¿Listo? Y nos quedaría despejado el seno del ángulo de refracción. Acá yo tengo que reemplazar. El medio 1 es el aire. Según esa tabla que nosotros vimos antes, el índice de refracción del aire es 1,0003 por el seno del ángulo de incidencia, que para el primer movimiento del rayo es 30 grados, ¿cierto? Sobre el índice de refracción del medio 2, que en este caso el medio 2 es el vidrio, es 1,5. Entonces acá en la calculadora yo multiplico 1,0003 por seno de 30, dividido en 1,5. Y eso me da 0,3333. Aquí debo tener la calculadora en el modo DEC, que es para trabajar en grados. Y después paso el sen al otro lado como seno a la menos 1, para después finalmente hallar el valor del ángulo de refracción. Entonces, ¿qué me daría? 19,47 grados. Entonces, si quieren ustedes rectifiquen el resultado, Shift Sen de 0,3333 y eso me da 19,469, ahí aproximaron a 19,47 grados. Ese sería el ángulo de refracción, pero cuando el rayo de luz pasa del aire al vidrio. Ahora, si el rayo se refracta del vidrio al aire, entonces, si el rayo de luz ahora se refracta del vidrio al aire, o sea, estamos haciendo esta segunda situación,
cuando el rayo va del vidrio al aire, ese resultado se me convierte en el ángulo de incidencia en el próximo movimiento del rayo, porque ahora va a pasar de vidrio a aire. Entonces aquí nos copian la misma ecuación que antes, pero dice ahora el ángulo de incidencia es 19,47. Entonces hallamos el ángulo de refracción en este caso. Entonces vuelvo a despejar ángulo de refracción como en el caso anterior, pero entonces aquí debo tener en cuenta que el medio 1 es el vidrio. Entonces, en el caso del vidrio, el índice de refracción es 1,5, porque ese es ahora el medio 1. El seno del ángulo de incidencia, que en este caso es 19,47, y el medio 2, que en este caso ahora es el aire. ¿Listo? Y pues nos da el resultado 0,4998. Paso sen al otro lado de la igualdad como seno a la menos 1, eso me queda acá, y entonces ya en la calculadora shift sen queda seno a la menos 1 de 0,4998 y eso me da 29,98. Este valor es muy próximo ¿a qué? Al ángulo con el que entró ¿qué? Con el que entró el rayo de luz al material y es el mismo con el que sale, o sea, es este ángulo de incidencia que es 30 grados, es aproximadamente igual, o igual si no es por las décimas, es igual el ángulo con el que entra que con el que sale el material. Entonces acá dice, el rayo de luz al pasar del aire al vidrio se refracta con un ángulo de 19,47, que fue el primer resultado que hallamos. Y al pasar del vidrio al aire con 29,98 grados, que fue el segundo resultado que encontramos. En la parte B vamos a calcular la velocidad de la luz en el vidrio. Para eso tengo esta ecuación. El índice de refracción es C sobre V, la velocidad de la luz sobre la velocidad de la luz en el material. En este caso, el vidrio. Entonces debo despejar V porque eso es lo que me piden, la velocidad de la luz en ese vidrio. Para eso paso de dividir a multiplicar y n que quedaría multiplicando lo paso a dividir. Quedaría así, prácticamente un intercambio de parámetros entre C y n. C es la velocidad de la luz y la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. C es una constante. Es una constante que nosotros ya habíamos trabajado, que ya ustedes saben de la guía anterior. Y n es el índice de refracción de la luz en ese vidrio que estamos trabajando, que es el vidrio ordinario. Aquí ya nos queda pues resolver en la calculadora o simplemente dividir 3 dividido 1.5 me da 2 y el resto sigue igual, el 10 por 10 a la 8 pues queda igual. Entonces este sería 2 por 10 a la 8 sería la velocidad de la luz en ese vidrio ordinario. O lo que es lo mismo, 200 millones de metros sobre segundos. Porque como tenemos 10 a la 8, pues le ponemos 2 ceros al 2, queda 200, y el 10 a la 6 es de millones. Entonces, lo especificamos acá con esa palabra. En vez de 10 a la 6, colocamos millones. La parte C, en la parte C, entonces, nos dicen relación existente entre el ángulo de incidencia de la luz en la lámina y el ángulo con el que sale de la lámina. Pues yo ya les había adelantado la respuesta. Entonces dice el ángulo con el que la luz incide en la lámina, en este caso estaban hablando de la lámina de vidrio, es igual
al ángulo con el que sale de la lámina, que es 30 grados, porque me dio 29,98, que son valores muy aproximados. El esquema que describe la situación. Entonces, acá dice, al observar un objeto a través de una lámina de vidrio, la imagen se desplaza un poco con respecto a la observación hecha sin vidrio. A mayor espesor, mayor desviación. Entonces, si ustedes observan el rayo que viene aquí, como cambia de dirección, hay un pequeño corrimiento que lo marca aquí con esa línea punteada en verde. O sea que siempre que usted está observando a través de un vidrio, hay una pequeña desviación de lo que está viendo, que no se vería si no estuviera, como quien dice, ese material mediando entre lo que usted, entre donde usted está y lo que está viendo. ¿Listo? El ejemplo 4, miremos cómo estamos de tiempo. Ya estamos como... ¿Hasta qué horas es que vamos de la clase? Hasta las 9:45, ¿no? Entonces, dice, considera rayos de luz que se propagan en el agua. Entonces, tenemos el índice de refracción en el agua, que es 1,33, y que se dirigen hacia el aire. O sea, el agua sería el medio 1. El medio 1. Y que se dirigen hacia el aire. Ese sería el medio 2. Medio 2. Dice, determina el ángulo de refracción para el ángulo de incidencia 25 grados. Entonces, tenemos un ángulo de incidencia 25 grados. Nos preguntan por un ángulo de refracción que no sabemos. En el medio 1 tiene un índice de refracción que es 1,33. En el medio 2, que es el aire, tenemos un índice de refracción que es 1,0003. Este valor lo podemos encontrar en la tabla que les mostré antes. Entonces, yo tengo la ecuación que les acabé de trabajar, que es que seno del ángulo de incidencia es a seno del ángulo de refracción, como n⁻2 es a n⁻1. Entonces, yo de aquí debo despejar el ángulo de refracción. Entonces, como ya expliqué antes, lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Este está dividiendo, pasa a multiplicar, y este n⁻1 también está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces me quedaría así. n⁻1 por seno del ángulo de incidencia igual a n⁻2 por seno del ángulo de refracción. Y como lo que necesito es seno del ángulo de refracción, pues paso ese n⁻2 de multiplicar a dividir. Lo paso acá a dividir. Entonces, como queda ahí abajo dividiendo, la ecuación me quedaría que seno del ángulo de refracción es n⁻1 por seno del ángulo de incidencia sobre ese n⁻2 que pasó de multiplicar a dividir. Y acá pues voy a hacer los reemplazos. Entonces, seno del ángulo de refracción va a ser n⁻1, que dijimos que es 1,33, por seno del ángulo de incidencia,
que es 25 grados, sobre n sub 2, que es 1,0003. Entonces, seno del ángulo de refracción, lo hacemos en la calculadora, 1,33 por seno de 25 dividido 1,0003. Eso me da 0,5619. 0,5619. Aquí paso el sen al otro lado como sen a la menos 1 para finalmente despejar el ángulo de refracción. Entonces, ángulo de refracción es sen a la menos 1 de 0,5619. En la calculadora, para yo no borrar el resultado, yo simplemente puedo hacer Shift, Sens y ANS para poner la última respuesta. Y eso me da 34,18. Entonces, ángulo de refracción va a ser 34,18 grados. Entonces, ese sería el ángulo de refracción. El ángulo de refracción. En este caso, cuando el rayo de luz pasa del agua al aire, teniendo un ángulo de incidencia de 25 grados. Entonces ya usted redacta la respuesta, pues, de acuerdo a los datos que tenga en su enunciado. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? No, señor. Listo. Entonces vamos avanzando con el ejemplo 5. Y ya ese es el último. Dice, un rayo de luz pasa del aire a un medio con índice de refracción 1,3. O sea, si el rayo de luz pasa del aire a otro medio, pues ese es el medio 1. Muy obvio, ¿no? Entonces, el índice de refracción del aire es 1, este yo me lo aprendo, es así, 1,0003 para aprendérmelo, el índice de refracción del aire. A un medio con índice de refracción 1,3. Ese medio 2 tiene un índice de refracción 1,3. Y también nos dice que el ángulo de incidencia es 45 grados. Y nos dice que determinemos el ángulo de refracción. Entonces, yo ya tengo la ecuación con la que he resuelto este tipo de ejercicios. El seno del ángulo de incidencia es a seno del ángulo de refracción como n sub 2 es a n sub 1. Entonces, por favor, denme el resultado. Denme el resultado de ese ejercicio, que ya hemos resuelto varios ejercicios de ese tipo. Y pues yo acá lo hago a mano y comparo con el resultado que ustedes me den para ver si lo están haciendo bien o mal o han entendido o no. Entonces, por favor, díganme el resultado que les dé.
¿Cuánto les dio? Aún no estoy haciendo. Listo. No me da, profe. No le- si quiere, miremos acá. Acá tengo el procedimiento del anterior, porque en los dos hay que hallar ángulo de refracción, mire. Entonces aquí tengo como ayuda el anterior para que se guíe. Profe, a mí me dio 40,89 grados en el No, ángulo de reflexión. no, a mí me da otra cosa. Porque ustedes tienen este mismo despeje, despejaron esto mismo que tengo acá. ¿Sí les quedó así el despeje o les dio otra cosa? Este que estoy encerrando. Porque si no hacen un buen despeje, pues les va a dar otro resultado. Aunque nadie me dijo nada si tenían bien el despeje o no. Pues a mí, yo no lo tengo bien. Listo. Por mi parte, ya no lo tengo. Listo, entonces ahí empezamos con el primer error. Porque es que mire acá, esas flechas moradas lo que indican es lo que está dividiendo pasa a multiplicar. El n sub 1 está debajo, está dividiendo, pasa a multiplicar. El seno del ángulo de refracción está dividiendo, pasa a multiplicar. Luego queda el n sub 2 que está multiplicando, pasa a dividir. Sí. Y luego pues reemplazar. Reemplazar n sub 1 en el ejemplo que ustedes están desarrollando, ¿cuánto vale? 1,9, ¿no? No. Mire acá, el medio 1 es el aire, y el índice de refracción del aire es 1,0003. Ese es el medio 1. El seno del ángulo de incidencia. El ángulo de incidencia es 45 grados. Y el medio 2, aquí no definen el medio 2 cuál es, simplemente dice que ese medio tiene un índice de refracción, que es 1,3. Entonces yo por eso puse n sub 2 es 1,3. Que ese sería el que va aquí debajo, porque ahí es donde quedó n sub 2.
Entonces en vez de n sub 2 va 1,3. Y ya pues les queda hacer el procedimiento. Profe, ya volví a hacer el procedimiento y me dio 66,76. ¿Usted qué está multiplicando? ¿Cómo está haciendo la operación? Pues yo puse primero 1.3 con seno de 45 grados y debajo puse 1000, digo 1 y triple 0 y 3. Sí, pero entonces, si usted observa aquí, n sub 1 está arriba, ¿cierto? Sí, En el despeje. Y n sub 1 es 1,0003. O sea, ese valor de 1,0003 es el que va arriba y usted lo está colocando debajo. ok, profe, ya voy a intentarlo como usted dice. Si es que toca hacer los reemplazos adecuadamente. Si el n sub 1 vale esto, pues hay que reemplazarlo donde va el n sub 1 en la ecuación, que es en la parte de aquí, de arriba. Si lo pongo abajo, pues voy a dañar el ejercicio. Bueno, ¿alguien ya le dio el resultado? Profe, puede poner la anterior. Profe, ¿el ángulo de refracción es 32,95? Sí, ese resultado sí está bien. Ok. Porque usted en la parte de arriba, usted multiplica 1,0003 por seno de 45, que es su ángulo de incidencia, dividido entre 1,3, que es su índice de refracción 2. Entonces, ¿a alguna otra persona le di el resultado? ¿Correcto? Entonces yo no perdí decimales porque de una vez trabajé con el resultado completo. Le di Shift, Send, ANS para tomar el resultado anterior y me dio 32,96. Pero igual el resultado del compañero está bien porque lo que nos está cambiando es una centésima. Entonces el resultado es muy próximo, o sea, los dos estarían válidos. ¿Listo? Entonces acá cuando yo voy a redactar la respuesta, yo diría que el rayo de refracción, de un rayo de luz es 32,96, teniendo en cuenta que este pasa del aire a un medio con índice de refracción 1,3 y el ángulo de incidencia es de 45 grados. Entonces, eso sería todo lo que habría que hacer. A los demás sí les diría que
pues... A mí ya me dio, profe. Sí, bueno. Entonces, eso es importante que participen, que verifiquen lo que uno les está explicando, pues para que quede un poquito más claro. Es que muchas veces no hay comunicación entre nosotros y por eso a veces los malos resultados. Listo. Entonces, recuerden que la fecha de entrega de la actividad 3.1 es el 27 de agosto, o sea, este viernes. Entonces, muchas gracias por su atención y pues ya les llamo lista.